Vamos a hablar acerca de las promesas de Dios. Vamos a hablar acerca de cómo se convirtió una promesa en un pacto. Y hay algo muy importante, mi amado hermano, que yo te quiero hacer entender en esta tarde. Muchas veces nosotros pensamos que ya el Señor habló y pensamos una simple palabra, pero yo quiero decirte que esa simple palabra que de pronto tú dices, no se me concede, no viene a mí, puede convertirse en un pacto de Dios contigo, en un pacto que puede bendecirte no solo a ti, sino a tus generaciones. Hoy vamos a hablar acerca de cómo empezó todo como una promesa a Abraham. Y el Señor le dijo, de cierto te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición y será bendito todo aquel que te bendijere y será maldito todo aquel que te maldijere. Y hay algo bien importante aquí, mi amado hermano. De pronto Abraham pensó que era una simple palabra. Y llegaron y pasaron más de 20 años, más de 10 años, y Abraham seguía sin ver la respuesta porque ni siquiera tenía hijos. Entonces llegó el Señor, como estaba a veces tan dudoso Abraham, y ahora lo vamos a ver, hizo que esa promesa se convirtiera en un pacto. Y viene el Señor y le dice, Abraham, no temas, yo soy tu escudo, y tu galardón será en sobremanera grande. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido una palabra y tememos? Tememos que no se pueda cumplir, porque nosotros queremos que las promesas que Dios nos haga se puedan hacer factibles en nuestras fuerzas. Abraham no tenía hijos, Sara era estéril. Y en medio de todo eso, llegó un momento y Abraham se puso a pensar, ¿quién irá a heredarme? Si solamente tengo un Damaseno que es mi mayordomo. Y el Señor que le dijo, no te heredará te heredará tu hijo. Y entonces llega Abraham y le dice, ¿en qué voy a conocer que esa promesa se va a cumplir? ¿Y qué cree que le dijo Dios? Cuando nosotros tenemos una promesa y le decimos a Dios, Señor, ¿en qué conoceré que esa promesa se me va a cumplir? Nosotros pensamos que Dios va a hablarnos más y añadir más. Pero lo que el Señor le dijo a Abraham, tráeme una becerra, tráeme una cabrita, tráeme una paloma. ¿Qué le pidió a Abraham? Algo que él no esperaba. Yo hoy quiero hacerte entender, mi amado hermano, que hay promesas que son condicionadas. En algún momento, hace unos 2 años, yo prediqué acerca de un personaje que a causa de la desobediencia perdió ser toda su descendencia, linaje de Jesús. ¿Quién fue? ¿Quién recuerda? No. Hay otra promesa condicionada. El Señor escogió a Moisés y le dijo, tú vas a llevar a mi pueblo y van a entrar a la tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel. Pero a causa de la desobediencia de Moisés, él no pudo entrar. Imagínese durar tanto tiempo en el desierto, esperar una promesa de Dios para que por una sola cosa de desobediencia pierda la entrada a la tierra prometida. Pero fue tan grandioso el Señor que le dijo, no vas a entrar, pero sube al monte en el cual tú morirás y ahí vas a ver la tierra que yo les iba a entregar. Yo les pregunto, ¿cuántos quieren entrar a la tierra prometida? Y su tierra prometida es la promesa que Dios le ha dado. Esa promesa de gloria que el Señor le ha dicho, usted va a hacer esto, yo te engrandeceré, yo te llevaré a estos sitios. ¿Cuántos de nosotros queremos entrar en esa tierra prometida? Pero ¿a cuántos de nosotros también nos gusta desobedecer?
Esta prédica le he titulado de una promesa a un pacto. ¿Sabe algo? Yo ya voy a terminar el libro de Génesis. Y en todo lo que lo he leído, dice que Abraham creyó, ¿verdad? Y le fue contado por justicia. Pero ¿cuántas veces el Señor tuvo que animarlo a Abraham? ¿Cuántas veces estuvo desanimado Abraham y el Señor le decía, mira, sal, te muestro todas las estrellas? ¿Y por qué cree que le muestra las estrellas? ¿Qué dice la palabra del Señor, las estrellas? Que las estrellas cuentan la gloria de Dios. Entonces el Señor tuvo que sacarlo de ese lugar en el que estaba temeroso y dudoso para decirle, mira las estrellas, mira mi gloria. Tú a través de tu promesa vas a glorificar mi nombre. Yo quiero que en esta tarde usted se mantenga firme en la promesa que Dios le ha dado. Hay promesas que aún no llegan, y leía un pasaje que decía que cuando los padres no reciben esas promesas, esto creo que está en Números, y no reciben esas promesas, las reciben ¿quiénes? Sus hijos. Hay promesas que de pronto nuestros padres dejaron de alcanzar. Pero ¿quiénes son los que las van a alcanzar? Sus hijos. Y yo con esto no le estoy diciendo que de pronto su promesa se va a tardar más. Yo lo que le estoy diciendo, mi amado hermano, manténgase firme. Los padres muchas veces pierden esas promesas por desobediencia, porque a veces dudan o porque de pronto alguno de los dos está fallando o alguno dentro de la casa está fallando. Mire, mi amado hermano, yo les contaba acerca de mi mamá. Y llegaba un momento mi mamá y decía, las cosas en la casa no me están fluyendo. Y nos sentaban a todos mis hermanos. ¿Quién aquí está el mal? Y ella sabía que era yo. Pero ella nos sentaba a todos y decía, ¿quién de aquí está mal? ¿Quién está haciendo lo malo? Entonces nosotros decíamos, no, mamá. Entonces mi mamá decía, yo necesito que el Señor me bendiga, así que como hogar nos vamos a poner pilas y firmes, porque hay promesas de Dios por alcanzar. Y mientras yo leí el libro de Números, podía entender, en Números está este pasaje, donde dice que aunque los padres no alcanzaron, vienen los hijos a heredar. Entonces yo quiero que tú entiendas, si de pronto en algún momento tu padre o tu madre tuvo una promesa que ellos no alcanzaron, la vas a venir a heredar tú. Vas a venir a heredar una promesa de bendición. ¿Y qué es una promesa? Una promesa es una declaración de un acontecimiento futuro hacia tu vida. ¿Y quién me dice que es un pacto? Si la promesa es una declaración de un acontecimiento futuro, pongámosle un decreto. Eso. Si ustedes se dan cuenta aquí en esta imagen, ¿qué sucede? En tiempos antiguos, cuando ya se daba una palabra, un edicto, ¿con qué se sellaba? Con el anillo del rey. Y entonces miremos que cuando el Señor da una promesa, esa promesa que usted tiene está sellada por la mano ¿de quién? ¿De la persona que se la da? Por la mano de Dios. O sea, viene un decreto divino sobre su vida. Si usted tiene una promesa, es un decreto divino para usted. Pero ahora bien, ¿qué es un pacto? Para que vaya pensando. Las promesas son condicionadas. Unas sí y otras no. El tiempo de estas promesas de cumplirse puede ser a corto, mediano o largo plazo. ¿Cuál cree que es la diferencia de un pacto? ¿Qué es un pacto? ¿Qué se le ocurre? ¿Un juramento? ¿Qué más? Un compromiso. Lo que han dicho está bien. Un pacto es un acuerdo entre Dios y el hombre. Pero ¿qué lo hace especial al pacto?
el pacto no tiene la misma duración, el mismo tiempo de cumplimiento que las promesas. A usted sus promesas se le pueden cumplir inmediatamente. Cuando estamos llegando apenas a los caminos del Señor, recibimos una promesa o algún sueño que tenemos, de una se cumple. O vamos pasando un poquito más, se demora en mediano, corto, largo plazo. En cambio, el pacto ya venimos a ver, o son temporales o son eternos. Entonces ahí ya viene a ser parte el juramento. Ya viene a ser algo que viene de Dios con usted. ¿Por qué creen que se convirtió la promesa de Abraham en un pacto? Según lo que yo les narré al principio como introducción. ¿Cómo? Bueno, pero no tanto eso. Les pregunto, a los que ya vamos en el libro de... A ver, si ya pasamos Génesis 8, ya tuvieron que haber pasado Génesis 8. 8 y 9, les pregunto, ¿qué movió el corazón de Dios para entrar en pacto con Noé? ¿Alguien está conectado en Facebook? No hay internet. Ah, ya. ¿Qué le hizo entrar a Dios en pacto con Noé? ¿Qué piensan? Mire que el pacto, al ser un pacto eterno, ese pacto que el Señor entró con Noé, todavía lo seguimos viendo. No fue directamente solo para Noé o para sus hijos, fue para toda la humanidad. Así que cuando usted mire que esté lloviendo y mire su arco iris, piense que Dios está mirando toda la maldad del mundo. Pero Él pone ese arco iris para decir, no los voy a destruir, no los voy a destruir. Porque ese es el pacto. Es un pacto eterno en el cual Él entró. Miremos esa primera promesa condicionada. Moisés guía al pueblo de Israel para sacarlos de Egipto y hacer que entren a la tierra prometida. Yo quiero que me acompañe a Éxodo capítulo 3. Y vamos a leer un poquito más. Vamos a ver ese contexto. Quiero llevarlo a ese contexto de lo que estamos hablando. Éxodo capítulo 3, verso 10. Aquí es el llamamiento de Moisés. Y Dios le llama a Moisés, y yo no sé si usted recuerda que le dice, Señor, pero yo soy tardo de habla. Y llegó un momento en el que Moisés estaba tan encima y encima de que no podía hablar, que hizo enojar a Dios. Y mire lo que le dice el Señor en el verso 10. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques a Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces el Señor le estaba diciendo a Moisés que vaya a sacarlos. Pero si usted se da cuenta, en el verso 10 no dice ve, dice ven. ¿Dónde tenía que ir primero Moisés? A la presencia de Dios. Entonces mire que el Señor le estaba diciendo que no era por su fuerza, que era la fuerza del poder del Espíritu Santo en él. Era el poder de Dios sobre su vida. Entonces no iba a estar Moisés solo haciendo la obra, sino que iba a estar Dios con él haciendo la obra. Ahora sí vamos a Números, capítulo 20. Si usted se da cuenta, todo está bonito, todo inicia bien. Prácticamente el Señor le está diciendo, tú vas a entrar y llevarás a mi pueblo a la tierra prometida. Pero resulta que en Números capítulo 20, vamos a leer del 7 al 12, dice: y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Y le sacarás aguas de la peña, y darás a beber a la congregación y a sus bestias.
Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Y le dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Cuál fue la falta de Moisés y de Aarón? Si el Señor dice, vayan a la peña, ¿qué hizo Moisés? El Señor le dice, cuando tú te acerques a la peña, le vas a hablar. Pero ¿qué fue lo que hizo Moisés? Habló al pueblo de Israel y les dijo, rebeldes. El Señor en ningún momento le dijo, tú vas a hablarle a los hijos de Israel, les vas a decir esto y vas a pegar 2 veces a la peña. El Señor le dice, te vas a acercar a la peña y le vas a hablar. ¿Qué tenía que decir? En el nombre de Jehová de los ejércitos, hoy va a salir agua. Pienso yo que pudo haber dicho eso. Pero ¿qué fue lo que hizo Moisés? Golpeó 2 veces algo que Dios no le mandó. Les dijo rebeldes a los hijos de Israel y él estaba ¿qué? Exasperado. Por esto él perdió la entrada a la tierra prometida. ¿Qué le parece? ¿Quién fue la persona que si no hubiese desobedecido hubiese podido ser linaje? El Señor Jesucristo. No. ¿Quién me dice? Vamos a 1 de Samuel capítulo 10. Saúl. Saúl, si no hubiese desobedecido, si nosotros recordamos un poquito la historia, para el pueblo de Israel no fue suficiente tener la voz de Dios directamente. Ellos necesitaron jueces y luego que se colocase rey. Y el Señor dijo, pues si quieren entonces me voy a preparar de alguien que se miraba pequeño a sus ojos. ¿Quién era Saúl? ¿Cómo nos vemos nosotros cada vez que estamos ejerciendo algo nuevo? Pequeños a nuestros ojos. Y mire, mi amado hermano, lo que dice 1 de Samuel 18. Esta es una instrucción que el Señor le dio después de haberlo ungido. Ojalá usted recuerde esa prédica de cuando se ungió. 1 de Samuel 18 dice, luego bajarás delante de mí, o sea, delante de Samuel, a Gilgal, y entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Les pregunto, ¿quiénes eran los encargados de ofrecer ofrendas de paz? O cualquier tipo de ofrenda. Los sacerdotes. ¿Listo? Bueno, hasta ahí vamos. Primero ya se había dado una instrucción a Saúl. Vas a bajar después de 7 días, esperarás, le dice Samuel, que yo llegue para que juntos presentemos sacrificio a Dios delante de toda la congregación. Entonces vamos a ver lo que hace. 1 de Samuel capítulo 13, del 8 al 13. Dice, y él esperó. ¿Quién esperó? ¿Quién esperó? Saúl. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. ¿Quién lo ofreció? Saúl. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderé a los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová.
Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel. ¿Para cuándo? Para siempre. ¿Cómo le confirmó el reino a David? Para siempre. Y de él vino el Señor Jesucristo. Vamos a Hechos capítulo 13 para que usted mire. Hechos capítulo 13. Del verso 21 al 23. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he aquí a David mi hijo, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de éste y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador e Israel. ¿Por qué cree que lo menciona Saúl? ¿Por qué dice y quitado este? Porque el Señor hizo que Samuel se esperara un poco, Saúl se desesperara y dijera: no, yo lo voy a hacer a mi forma. Por eso él dice: yo me esforcé para hacerlo. Cuando usted mire que las cosas no se están dando, quédese quieto. Eso le costó a Saúl ser quitado. Y que el Señor levantara otro para que Jesucristo viniera de su linaje. Usted se imagina que ahí se hubiese dicho, se hubiese escrito: y Saúl esperó conforme al dicho de Dios y de Samuel. ¿Qué hubiese pasado? Él hubiese sido escogido. Si nosotros nos vamos a dar los pactos condicionados, vemos el pacto de Abraham. Y este lo vemos en Génesis 17, del 7 al 11. Cuando el Señor llega y le dice: quiero que delante de mí seas perfecto y que circuncides a todo varón de la congregación. Entonces ya el Señor había entrado en un pacto con Abraham condicionado, porque él tenía que guardarse en perfección y él tenía que hacer conforme al mandato de Dios. Un pacto que no es condicionado es el de Noé. Porque no le dijo Dios a Noé: y yo, si la tierra se porta bien, no mandaré un diluvio. El Señor le dijo: yo estableceré mi pacto perpetuo contigo y tus generaciones. Y entonces no había necesidad de decirle: Noé debe ser perfecto delante de mí, sino que se iba a cumplir una palabra de parte de Dios, para que se hiciera factible un pacto que hoy en día lo vemos cada vez que llueve, cada vez que se ponen las nubes y cada vez que hay un arco iris. Qué precioso es Dios. Mire lo que dice Génesis, capítulo 12, del 2 al 3. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Con esta promesa empezó Abraham. Con esta promesa inició Abraham. El Señor le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Con esta promesa inició Abraham. Es muy importante que entendamos que toda esa promesa se convierte en un pacto a través de la ofrenda. Mire lo que dice Génesis capítulo 15. Y vamos a ver un poquito más a fondo acerca de la promesa que Abraham tenía. Abraham, vuelvo a repetirles, tenía una esposa que era estéril. Esto lo podemos ver en Génesis capítulo 11, verso 30.
A ver, les pregunto a los que están leyendo el libro, y como esta transmisión se va a hacer más adelante, espero que los que estén por fuera puedan comentar. ¿De qué edad salió Abraham de la tierra de Aram? ¿De qué edad? Póngame un número, así sea falso, pero póngame un número para escuchar la voz. 40, ¿quién más? ¿Quién da más, quién da menos? Frederick, póngale un número. 80. ¿Quién da más, quién da menos? Alejita, deme un número. Abraham salió de edad de 75 años de Aram. Entonces resulta, mis amados hermanos, que el Señor le entrega esta promesa a Abraham, que le dice, de cierto yo te bendeciré y ensancharé tu nombre, cuando él tenía 75 años. Pero esta promesa se hacía tarde. Mire lo que dice Génesis 15 del 1 al 4. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira, no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Si nosotros nos damos cuenta, ya el Señor le da una promesa. Y como mira temor en Abraham, se la complementa diciéndole que él va a ser papá. Que de un hijo propio, de un hijo suyo, él iba a multiplicar la descendencia. Ahora bien, esta promesa era tan tardía que nada que llegaba y nada que llegaba, que vamos a Génesis 16, verso 2. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Yo les pregunto, Abraham ya tenía una promesa. El Señor se la complementó diciéndole que iba a darle un hijo. ¿Por qué creen que Abraham tomó y atendió a la palabra de su esposa y no esperó a lo de Dios? Si es lógico que su esposa era Sarai, ¿de quién le iba a dar hijos? ¿O el Señor aquí le especifica que él iba a ser papá de otra persona? Los hijos se dan dentro del matrimonio, dentro del hogar. ¿Qué lo llevó a Abraham a obrar de tal manera? A atender la voz de la esposa. ¿Cómo inició Génesis 15? No temas, Abraham. El temor de que la promesa no se cumpla. Nosotros siempre pensamos que en nuestras fuerzas las promesas se van a cumplir. Si el Señor a mí me dice, yo te voy a dar tu medio de transporte, y algo que yo lo hablaba con Aleja el anterior sábado, yo lo voy a pensar es en mis fuerzas. Pero ¿para qué me alcanza? Para esto nomás me alcanza. Y eso sí, de pronto. Nosotros como seres humanos estamos acostumbrados, como Abraham, a tratar de meter la mano y ayudarle a Dios. Si ya Dios le dio una promesa, descanse en esa promesa. Ahora bien, ¿a los cuántos años vino a ser papá Abraham de Ismael? Un hijo que no era parte de la promesa, pero que entró a ser parte de una descendencia numerosa. ¿A qué edad? Sin buscar en Google. ¿Quién da más, quién da menos? A los 86 años. Entonces miremos que ya habían pasado ¿cuántos? De 75 a 86. 11 años. Ya habían pasado 11 años. ¿Usted cuánto tiempo, le pregunto,
lleva esperando su promesa. Todos tenemos una cantidad de promesas. Yo desde que me convertí por ahí en el 2012 tuve una promesa de Dios. Y del 2012 hasta el 2025, ¿cuántos años hay? 13. ¿13? Sí, ¿no? No estoy mal. ¿Y se me ha cumplido? No. Y el Señor nos enseña que aunque pase el tiempo, sé que su promesa cumplirá, como dice esa canción. Abraham estaba esperando 11 años a su agilidad, a su rapidez en que naciera su hijo. Un hijo que el Señor le dijo, este no es, yo no te mandé a tener ese hijo. Yo quería un hijo de Sara, un hijo de Sarai. Pero él se adelantó y quiso meter la mano a Dios para ayudarle. Ahora bien, mire a qué edad el Señor le ratifica la palabra a Abraham. Vamos a Génesis capítulo 17 y vamos a leer del 7 al 11. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Y será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Mire lo que dice el verso 1 del 17. Era Abraham de edad de 99 años. De los años cuando él tenía 75 a pasar a los 99, ¿cuántos años han pasado? Han pasado 24 años. 24 años sin ver una promesa de Dios. ¿Cómo estaría usted? Y que le digan, yo le voy a entregar pasto, una tierra que fluye leche y miel, y usted 24 años y no vea. ¿Cómo se va a sentir, la verdad? Triste, angustiado. Pero en medio de eso el Señor le estaba diciendo, yo ya no te daré solo esa promesa, yo cambio contigo a un pacto que será eterno, inamovible. Nadie podrá remover mi palabra porque yo ya entré en pacto contigo. Han pasado 24 años, pero vuelvo a decirte que tu descendencia heredará la tierra. No se preocupe de cuánto tiempo vaya usted. Yo llevo 13 años sin ver una promesa cumplida. ¿Cuánto me esperará por ver esa promesa? No sé. Yo le digo al Señor, ojalá no me llegue cuando tenga 60. Mire, mi amado hermano, vamos a ver qué llevó a que el Señor convirtiera una promesa en un pacto. Génesis capítulo 15, vamos a leer el verso 1 y luego del 5 al 6. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será en sobremanera grande. Versos 5 al 6. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. ¿Qué cuentan las estrellas? La gloria de Dios. Si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Sigue diciendo. Y él respondió, verso 8, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una frente de la otra, mas no partió las aves. ¿Por qué no partió las aves? Prédica de Levítico. ¿Quién me dice?
porque dentro de los sacrificios de holocaustos, el Señor no lo permitía a causa de que son pequeñas. ¿En qué verso es que estábamos? Verso 11, ahora verso 11 vamos. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. ¿Qué hizo que el de la promesa se pasara un pacto? La ofrenda. Entonces mire que llega Abraham y le dice, Señor, ¿en qué conoceré que yo he de heredar esto? Y el Señor no le dijo, vas a conocer en que cada vez que se ponga el cielo de tal color o mires tantas, no. El Señor le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra, un carnero, una tórtola y un palomino. ¿A qué ofrenda se le parece? ¿Se le parece? ¿A cuál? No. La ofrenda de paz es de alimentos, de comida de harina, de holocausto. Se parece mucho a la ofrenda de holocausto. Entonces miremos, mis amados hermanos, que el Señor le da una añadidura a Abraham por esta promesa. Entonces le dice, yo voy a hacer, no le dice yo voy a hacer de esta promesa un pacto, pero el Señor mueve el corazón de Abraham para que le entregue esa ofrenda. Y cuando llega hay algo bien especial aquí. ¿Quién lo discierne? Se lo voy a leer. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. ¿Por qué cree? Bueno, casi. Bueno, para que no se coma la ofrenda, muy bien, puede ser. Para los que están llenando cuestionario, puede ser. ¿Para qué más? Puede ser. Vamos a Marcos, capítulo 4. Muy bien. Marcos capítulo 4, verso 4. Y al sembrar, ¿qué se sembró en Abraham? ¿Qué se sembró en Abraham? ¿Qué? ¿Y ese pacto qué es? Una palabra. Listo. ¿Qué se sembró en Abraham? Una palabra. Dice, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. ¿Qué dice el verso 15? Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Por qué cree que Abraham ahuyentaba a las aves? Para que no quite la palabra que estaba sembrada. Usted se imagina, ya el Señor le dice que tiene que dar una ofrenda, Él la da. Y ahora que venga el enemigo y le quite lo que le ha costado. Pero, mire esto. Deuteronomio capítulo 14. ¿Cuál era la necesidad de Abraham? ¿Quién me dice cuál era la necesidad de Abraham? Tener un hijo. Deuteronomio capítulo 14, verso 26. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Abraham estaba atemorizado. Pensaba que no iba a recibir una promesa. ¿Cuántos años habían pasado? 24 años, quiero que le quede esto claro, hasta el pacto. Falta un tiempito para que nazca Isaac.
Entonces imagínense que Abraham esperó una cantidad de tiempo. Cuando ustedes lleguen a un momento de la Biblia, cuando ya estén por ahí por el 19 creo que es, llega y están tres hombres, dice que se presentan al lado de Abraham y Abraham los atiende y dentro de ellos estaba nuestro Señor. Y llega y le dice el Señor a Abraham que él le iba a ser padre, que Sara iba a concebir. Y llega Sara y estaba escuchando en la puertica, pongámoslo hoy en día. Y llega Sara y dice ella, ¿será que yo a esta edad podré tener mi deleite? Y se ríe. Entonces llega el Señor y más adelante le dice a Abraham, pero ¿por qué tu esposa se ha reído? ¿Y qué creen que le dijo Sara? Si el Señor nos dice, pero tú ¿por qué hiciste esto? ¿Nosotros qué hacemos? Bueno, algunos, otros dicen, no, yo no he hecho eso. Y Sara, ¿qué es lo que hace? Dice, yo no me he reído. Y el Señor le dije, sí te has reído. Y mire, mi amado hermano, que muchas veces nosotros podemos recibir promesas en las cuales vamos a parecer una Sara. Nos reímos. Y sin embargo, el Señor va a seguir firme con una promesa que se va a conceder. Estamos en un tiempo de ayuno y de primicias, en los cuales quiero que tenga muy presente algo. Este ayuno ha sido un ayuno un tanto fuerte para algunos, pero en la gran mayoría sí he escuchado que se han sentido un poco cansados, han sido muy afectados su cuerpo, con dolores de cabeza. Y yo quiero anunciarte que cuando estos ayunos a veces se tornan así, a veces estamos entristecidos, es porque vamos a ver la gloria de Dios. Viene un tiempo de mucho gozo y regocijo. Y no se lo digo aquí simplemente por decírselo, se lo digo como está el Señor aquí conmigo. Viene un tiempo de gozo y regocijo, pero también viene un tiempo fuerte, dice el Señor. Hay un tiempo de mucha abundancia, pero también un tiempo de mucha escasez para la tierra. Pero en medio de eso el Señor que ha prometido bendecirnos, levantarnos, estar con nosotros, sea como Abraham. Ahuyente las aves que se le vienen a poner en la cabeza. Quite esos pensamientos. Abraham llevaba 24 años hasta que se puso en pacto con Dios. Ni siquiera nacía Isaac. Y en medio de eso el Señor le seguía reafirmando y lo seguía animando. Usted anímese cada vez que esté en oración. Dígale, Señor, tú me prometiste esto y yo sé que tú lo harás, porque Él es fiel. Vamos a orar. Vamos a orar por las ofrendas. Y vamos a orar, vamos a poner delante del Señor todo lo que nos angustia, nos aqueja, nos entristece. Y vamos a pedirle a Él que obre en medio de nosotros. Padre, te damos las gracias, Señor. Te damos las gracias, Dios mío, por tu favor, por tu bondad, por tus beneficios. Ayúdanos, Dios, a ser gratos a ti, a tu palabra. Te pedimos que tú bendigas cada diezmo, cada ofrenda, Señor, que recibimos aquí en la iglesia, también en la cuenta bancaria. Sea, Padre Celestial, tu mano y tu ayuda sobre nosotros. Extiende favores y beneficios. Ayúdanos, Señor, a glorificar, exaltar tu nombre y que donde quiera que vayamos seamos ejemplo, que siempre estemos caracterizados por ser cabeza y nunca cola, que siempre estemos caracterizados por ser muy bendecidos en todas las cosas que hacemos, Padre.
Hoy te exaltamos, te adoramos, te damos las gracias. Hoy te pedimos, Padre, acuérdate de las promesas dadas a tus siervos en las cuales nos has hecho esperar. Reafirma tu palabra con nosotros. Ayúdanos a que a través de nuestras ofrendas por esas promesas, Dios mío, específicas, podamos entrar en un pacto contigo para que sea eterno y pueda alcanzar la bendición a nuestras generaciones. Hoy te pedimos que esta palabra sea sembrada en nuestros corazones y de fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, que Dios me los bendiga, me los guarde. Recuerde darle me gusta a esta transmisión y compartirla, porque cuando tú la compartes, llegamos a más y más personas. Un abrazo grande.